Queridos y queridas colegas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a comentar un fallo dictado por la Sala 1 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul sobre una temática incorporada al nuevo Código Civil y Comercial. Tenía un antecedente similar en el Código Velezano, pero que no se refería específicamente al supuesto que ahora vamos a estudiar. En el Código de Vélez, el artículo 3573 bis, que había sido introducido por una reforma en principios de la década del 70, preveía la posibilidad de la atribución, mejor dicho, de la nacimiento del derecho real de habitación del cónyuge supérstite con motivo de la defunción del otro, bajo ciertas circunstancias que preveía la norma. En el nuevo ordenamiento se mantuvo esta figura, pero a su vez se incorporó en el artículo 527 lo que como título se denomina atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. A continuación leemos que el precepto establece: el conviviente supérstite, que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Algunos aspectos para destacar de este precepto. Primero, la discordancia que existe entre el título y la redacción. El título habla de atribución de la vivienda y en realidad en la norma específica se habla del nacimiento de un derecho real de habitación. Si bien en términos prácticos lo que interesa es el contenido, siempre es aconsejable que cuando se decide seguir en materia de técnica legislativa la titulación de las normas, es aconsejable que exista concordancia entre el título y el contenido. ¿Sí? Algo que también se ha repetido en algunos otros preceptos del nuevo Código Civil y Comercial. Esto es lo primero que debemos destacar. En realidad no se está hablando de la atribución de la vivienda, sino que se está hablando de un derecho real de habitación para el conviviente supérstite. Segundo aspecto. Estamos frente a un derecho real de origen legal. Es decir, la ley es la que establece la configuración de este derecho. Es decir, no es necesaria la instrumentación bajo ninguna forma específica y basta el mero cumplimiento de los requisitos que prevé el dispositivo para su operatividad. Y en el caso concreto, el 527 lo que exige es que se trate de un conviviente que no tenga vivienda propia o que carezca de bienes suficientes para lograr el acceso a ello. Y por otro lado, obviamente que el presupuesto necesario, que haya producido la muerte del conviviente titular del inmueble, y que en ese inmueble se haya establecido el hogar conyugal. Estas son las reglas que marca el 527. En el caso que vamos a estudiar, lo que se ha discutido es la vigencia a partir de la cual el conviviente puede empezar a ejercer este derecho real de habitación. Los autos son, como están viendo en pantalla, B larga R sobre sucesión a intestato, y vamos a ver que en verdad el fallo es dictado por el doctor Comparato y al que el resto de los colegas han adherido en los fundamentos y en el resolutorio. ¿Cuál es la cuestión que se ventilaba en autos? Bueno, la cuestión puntual se
vinculaba con la fecha a partir de la cual comienza a regir este derecho real de habitación para el cónyuge, perdón, para el conviviente supérstite. En el fallo de primera instancia, lo que invocaba esta conviviente era que el plazo comenzaba a regir a partir de su petición judicial. La ACUO, sin embargo, consideró que el plazo es operativo a partir de la muerte del conviviente. Es decir, el plazo que fija de vigencia para este derecho real la ley de 2 años se cuenta desde la misma muerte del causante. La Cámara es llamada a decidir sobre estas divergencias o estos agravios introducidos por la apelante, claramente que es la conviviente que se ve agraviada con motivo de no receptarse su invocación de que este derecho nace desde la petición judicial y no desde la muerte del conviviente. Estos son los presupuestos fácticos que sustentan digamos, la intervención de la Cámara. El doctor Comparato, al momento de analizar la cuestión, hace algo muy acertado, que es determinar cuál es el origen de nacimiento de este derecho real. Es decir, ¿es de origen convencional, es de origen legal o es de otro tipo? Llega a la conclusión, conjugando una serie de preceptos del Código, entre ellos, además del 527, el 526 y el 1894, se trata de un derecho real de tipo legal. Es decir, que nace por mero efecto de la ley, sin necesidad de constitución mediante las partes. Para ello recurre a distintos argumentos y a otros autores que han hecho tema sobre el derecho real de habitación del conviviente, ¿sí? Particularmente se detiene en lo analizado por la doctora Mariana Iglesias en un artículo de doctrina que ha escrito sobre el tópico, donde se analiza la terminología del 527 alrededor de la palabra invocar, donde parecería ser, según una interpretación que puede extraerse, invocar sería utilizado como sinónimo de pedir, con lo cual, siguiendo esa línea, lo sostenido por la apelante sería cierto, de que este plazo de 2 años comenzaría a correr desde que formula la petición judicial. Sin embargo, esto concluye, el doctor Comparato concluye que esto solo puede tener lugar con una lectura rápida y no meditada de lo que en verdad quiso establecer el legislador al utilizar el término invocar, donde él llega a la conclusión de que invocar tiene como fin hacer valer, es decir, es un derecho real que nace con causa en la muerte del conviviente propietario del inmueble y que ante la insinuación de los herederos sobre la restitución del inmueble, el supérstite puede invocar, es decir, puede hacer valer el derecho real de habitación que le confiere la norma en estudio. Luego de analizar distintos argumentos, también se llega a la conclusión, o mejor dicho, haciendo un paralelismo con otra institución de tintes similares a esta, que es la consagrada en el artículo 526, donde se concede un mismo, o sea, un derecho a las mismas características, es decir, un derecho real de habitación,
para los casos de ruptura de la unión convivencial. En función de esto, en el caso de la unión convivencial, el plazo comienza a correr desde la ruptura misma. Dejando las previsiones del artículo 526 y 527, se llega a la conclusión de que es intención del legislador, tanto en un caso como en el otro, que el hecho concreto que genera el nacimiento del derecho sea ipso iure, es decir, que nazca de la propia ley y que no sea necesaria la constitución de este derecho real. Es decir, en el 526 la habitación nacería con motivo de la ruptura y en el 527 con motivo de la muerte. Con estos argumentos, en definitiva, se llega a la conclusión de que se han acreditado del estudio, del análisis, del examen de lo que prevé el 527, que los 2 años comienzan a correr desde la muerte del causante. Y de esta manera la Cámara termina confirmando lo que ha resuelto la jueza en su sentencia de primera instancia. Algunos aspectos más que me gustaría señalar antes de concluir tienen que ver con otros aspectos que no se señalan en la sentencia, ¿sí? Unos de tipo de técnica legislativa. Esto es algo que se ha repetido en el nuevo código, donde el legislador ha introducido la constitución de derechos reales dentro de secciones o libros ajenas a lo que es el libro sexto de los derechos reales. Lo ha hecho, por ejemplo, en el dominio fiduciario, regulado a partir del artículo 1701, dentro de los derechos personales y en particular dentro de los contratos. Lo hace ahora en el 526 sobre el derecho real de habitación para el conviviente luego de la ruptura de la convivencia, y lo hace en el 527 para el caso de conviviente fallecido, que hace nacer con su muerte el derecho real de habitación para el cónyuge, para el conviviente supérstite. Entendemos que una buena técnica legislativa debería prever la regulación de todos los derechos reales dentro del libro de los derechos reales, ¿sí? Por una cuestión armónica, y en particular si nos circunscribimos al derecho real de habitación para el cónyuge y conviviente supérstite, debieron estar regulados dentro del derecho real de habitación, como una de sus especies. La otra cuestión, no se menciona lo que en el mismo orden de ideas que se sigue en este fallo de la Cámara de Azul, que nos tiene acostumbrados a sentencias muy meditadas y con fundamentos sólidos, es que cuando estamos frente a un derecho real de tipo legal, no es necesaria la instrumentación de ese derecho real. Es decir, un derecho real inmobiliario, como regla, salvo algunas excepciones, necesita de la escritura pública, ¿sí? Por imperio del artículo 1017 del Código. Es decir, la constitución de derechos reales sobre inmuebles debe instrumentarse por escritura pública, salvo la subasta y aquellos en los que el nacimiento del derecho es de origen legal. Por ejemplo, el caso que venimos comentando. Si es un derecho que opera por imperio de la ley, y en este caso el hecho generador de este derecho real es la muerte del conviviente, la misma muerte constituye o configura el derecho real de habitación sin necesidad de instrumentación o formalidad alguna, ¿sí? Es decir, no estamos ni frente a un derecho real que necesite instrumentación, porque en ese caso llegaríamos, por ejemplo, a tener que sostener que estamos frente a un derecho real de cumplimiento forzoso o frente a un derecho real de tipo convencional.
¿sí? En cuyo caso sí necesitaríamos de la forma de la escritura pública para que el derecho quede constituido. En este caso, no es ninguno de los dos opuestos. No estamos ni frente a un derecho real de constitución forzosa, ni frente a un derecho real de tipo convencional. Estamos frente a un derecho real cuyo modo constitutivo es la ley. Es decir, no necesito la forma de la escritura pública ni ninguna otra para que este derecho real se vuelva o haya nacido, ¿sí? Es decir, alcanza con la muerte del titular y que el conviviente acredite los extremos que exige el artículo 527. Bueno, queridos colegas, con esto hemos concluido. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo.